Mi vida se destruyó. ¿Cómo es posible? Ese maldito ser. No, maldita sea. Él es el causante de esas muertes. Señor, por favor, déjenme ir, por favor. Maldito ser, deja de ver mis ojos. Eso estaba escrito en la pared de un pequeño niño de 12 años de la década de los 80, el cual sufría de esquizofrenia y agresividad hacia la gente adulta. Su caso fue muy poco conocido e incluso hasta se dice que se encubrió la noticia de aquel pequeño niño, que tras una entrevista descubrieron que al parecer alguien o algo le había afectado la mente. Hoy en día él ya es un adulto el cual se refugia en escribir libros. En uno de sus libros cuenta cómo le pasó esa tragedia y las razones por las cuales él cree que hay algo que lo persigue a todas partes. Ese día, ese oscuro día, como siempre mi madre solía salir de trabajar muy tarde y yo encendía la televisión en busca de algún programa divertido, pero Jigsaw era uno de mis programas favoritos. A pesar que yo ya era un poco grande para ver programas infantiles, no sé por qué ese programa en especial me llamaba la atención. Tal vez sería la dinámica o sus personajes, aunque en ese programa uno de los personajes nunca me agradó. Ese era el señor no sé Ivonne, que en especial me daba miedo. Recuerdo bien ese día, mi padre siempre llegaba más temprano que mi madre. Mientras yo veía televisión, mi padre se acercaba a mí, como hasta hace algunos días él me acariciaba la espalda. Pero después me empezó a acariciar las piernas, y yo observaba cómo él se tocaba mientras me acariciaba. Pero ese día mi padre me acariciaba de una manera muy pervertida y después de un rato me abrazó y me dijo al oído: ¿quieres saber a qué jugamos tu madre y yo durante las noches? Yo le respondí: no, papá, déjame ver la televisión. Él siguió insistiendo. Me abrazaba y disfrutaba de frotarse en mí. Me tomó de los brazos y me lanzó contra el piso. Yo gritaba: ya, papá, por favor, ya déjame. Me dijo: no, ahora vas a ver lo que le hago a mamá todas las noches. Primero me apretó mis genitales y me besaba en el cuello y en la boca. Yo me resistía, pero él era adulto y yo no podía quitármelo de encima. Me dio la vuelta hacia el suelo y me bajó los pantalones. Ya, papá, por favor, ya déjame. Después sentí como tocaba mis piernas, no me dejaba mover. Sentí esa dolorosa sensación, él me estaba violando y lo disfrutaba mientras yo le decía: ya, papá, me duele, ya déjame, por favor, papá, déjame.
Era un dolor, me estaba desgarrando, sentía muy húmedo ya que él me había dejado semen en mis piernas y había sangre en el piso, pero aún así él siguió torturándome hasta que se cansó y me dejó en el piso y solo dijo: si le cuentas a alguien te mataré, así que corre, vete a tomar un baño. Apenas pude levantarme, sentía mucho dolor, me fui a dar un baño y observé cómo derramaba sangre. Me sequé y me fui a dormir, pero no podía dormir. Me sentía sucio y me puse a llorar. Lloré de rabia y tristeza. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un ruido. Era mi madre, que ya había llegado del trabajo. Y escuché cómo subió las escaleras de la casa. Me tranquilicé y cerré los ojos. Empecé a tener una pesadilla, soñaba a mi padre golpeando a mi madre y después violándola. Pero un ruido me despertó. Abrí los ojos y con el corazón latiendo y ganas de llorar observé quién era el que había hecho ese ruido. Era el señor Noseibon. Quise gritar, pero él se puso un dedo en la boca y de alguna manera no pude hacerlo. Yo sabía que estaba gritando pero no escuchaba mi grito. El señor Noseibon me miró fijamente y después salió corriendo. Se fue hacia la cocina, yo me levanté de la cama y lo seguí. Él tomó un cuchillo de la cocina y yo le dije: deja eso. Él solo me miró fijamente, me tiró al piso y me hizo una cortada en el brazo. Me golpeó y me metió su enorme nariz en mi boca. De alguna forma me lo quité de encima y corrí hacia el cuarto de mis padres. Abrí la puerta. Y al abrirla, ahí estaba el señor Noseibon sentado a un lado de su cama con ese enorme cuchillo. Tomó a mi padre por el cuello y le cortó la garganta. Mi madre despertó y gritó. La sangre se derramaba sin parar. Solo vi cómo mi padre se retorcía sobre la cama ensangrentada. Mi madre se levantó y me dijo: no, hijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Yo le dije: fue el señor Noseibon. Al parecer ella no podía verlo. Ella me golpeó en la cara, hasta que se cansó. Después me ató las manos. Y llamó a alguien, la policía o una ambulancia tal vez. Pero el señor Noseibon seguía ahí sonriendo viéndome fijamente. Entonces el señor Noseibon tomó el cuchillo y se lo enterró en una pierna. Mi madre después la tumbó al piso, empezó a golpearla como si él tuviera alguna clase de garras. Yo gritaba: no, por favor, a ella no. Él le quitó la ropa y la empezó a violar en medio de un charco de sangre. Mi madre gritaba y yo no podía hacer nada para ayudarla. Hasta que él tomó el cuchillo y se lo enterró en la garganta. No pude resistir más y vomité. El señor Noseibon me quitó las ataduras. Yo intentaba golpearlo pero no podía, no le hacía ningún daño. Entonces corrí hacia mi habitación y escribí en la pared que yo no los había matado, mientras ese monstruo no dejaba de observarme. Fui a la cocina corriendo y encontré un picayelo y justo cuando yo me lo iba a enterrar en la garganta entraron los paramédicos y evitaron que yo me suicidara. Y desde entonces he estado en un manicomio junto a gente como yo. Pero aprendí después de todos mis tratamientos y reflexionar las cosas, por fin me di cuenta que esa noche yo era el señor Noseibon. Mi mente lo creó para vengarse. Por eso mi madre gritó que por qué había hecho eso. Y por eso ella no lo podía ver. Pero aún no me explico cómo es que si yo era Noseibon, cómo pude matar a mi madre con las manos atadas.
Jigsaw fue un programa infantil británico de la BBC, que combinaba elementos como la resolución de acertijos y entretenimiento para niños, que se emitió desde el 16 de julio de 1979 hasta el 24 de mayo de 1984. Los personajes de este programa eran muy inusuales en ese entonces. Por ejemplo, el personaje principal era un mimo que en ocasiones actuaba raro o agresivo. Otro personaje era un pedazo de rompecabezas gigante de color naranja al cual llamaban Jig. Un personaje más inusual era un pterodáctilo detective. El único personaje normal era una chica llamada Janet. De entre todos los personajes había uno en especial que causó terribles terrores nocturnos a una generación entera de niños. Este personaje era Mr. Nosebong. Este fue interpretado por el mismo mimo que en ocasiones actuaba de forma agresiva. A lo largo del programa los personajes tenían que resolver algunos acertijos, algunas veces las imágenes que se usaban de ayuda para resolver los acertijos parecían un poco subliminales. Además, el comportamiento del mimo poco a poco se hacía más raro al punto de que Janet tenía que gritarle que dejara de hacerlo. Poco a poco y episodio tras episodio Nosebong se hacía más siniestro. Incluso Charlie Hebdo, anfitrión de la televisión de BBC, lo describía como una figura terrorífica y maligna. Hoy en día Asens ha subido a YouTube una serie de clips un poco inquietantes en los que este personaje actúa en algunas aventuras con elementos satánicos. Pero ¿qué hace tan terrorífico a este sujeto? Debido a su interpretación en el programa, haciendo pantomimas que eran muy silenciosas y con una música que se repetía constantemente, lo hacía un poco aterrador, más aún con su máscara con una enorme sonrisa y ojos desubicados causaban una sensación inquietante. Tras varios reportes de niños que sufrían pesadillas y terrores nocturnos, la BBC decidió cancelar dicho programa. Se decía que algunos niños sufrieron de cambios constantes de humor, agresividad especialmente. En aquel entonces los adultos ignoraban los cambios de comportamiento de los niños, e ignoraban también lo que veían en televisión. Muchos de esos niños que son adultos hoy en día dicen que solo tienen miedo cada vez que alguien se los recuerda. Algunos opinaban que algunos mensajes e imágenes de aquel programa podrían haber afectado su subconsciente tal y como si los hubieran hipnotizado.